Y ella fue sobrecargo también en la parte comercial en una aerolínea durante 13 años. Okay. Entonces su madre es del medio de la aviación. Pero ¿cómo era Claudia en esa época? O sea, porque pues al ser de la familia de la aviación, todos los que somos hijos de alguien en la aviación somos muy distintos. Usted viene de una familia que estaba en la aviación, en el caso de su madre, hasta los ¿qué edad usted tenía? ¿13 años? Hasta los 10 años. 10 años. Todos esos vuelos que mi mamá le regalaron para mí, yo siempre me fui en cabina. 5, 8. Repito, me dejaba la aviación cuando yo tenía 10 años. ¿Lista, capitana? Lista. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y usted, capitán? Pues ya sabe, aquí dándole. O sea, pero para empezar, por favor, ¿podría presentarse su nombre, de dónde es y cuál es su profesión? Muchísimas gracias. Cómo no. Soy Claudia Iglesias, soy piloto comercial como cuarta carrera profesional y soy de la ciudad, originaria de la Ciudad de México. ¿Alcaldía? Más bien Tlalnepantla. Vendría siendo del Estado de México. Es del Estado de México. Entonces sí tenía barrio. Ándele, un poquito. Un poquito. Bueno, pues vamos a darle. ¿Le parece, capitana? Empezamos desde el principio de usted. O sea, desde usted dice que es del Estado de México en ese caso, ¿no? Así es. ¿Qué tal era Claudia? ¿De dónde proviene? ¿De qué familia es? ¿De dónde trabajadores? ¿De hija de quién es? Bueno, pues en este caso mi mamá se llama Cecilia Guadarrama. Y ella fue sobrecargo también en la parte comercial en una aerolínea durante 13 años. Okay. Y pues durante mis 10 primeros años de infancia me tocó ver precisamente o estar dentro de lo que es este medio. En el caso de mi papá es cubano. Desafortunadamente con la situación de las Torres Gemelas perdimos contacto con él después de lo del 11 de septiembre. Entonces, la verdad, desconocemos ahorita su situación. ¿Cubano de La Habana o de qué parte de Cuba era su papá? No tengo detalles tan precisos de mi papá. Soy hija de padres divorciados, no tuvimos mucho contacto con él, pero el mínimo que teníamos, lo último que supimos es que estaban en las Torres Gemelas después de los atentados. No me digan. Así es. Mala onda. Entonces, su madre es del medio de la aviación. Así es, 13 años. Entonces, ¿usted en la aviación la lleva desde menor? ¿Desde niña, como su hija? Desde niña, sí. De hecho, tocó, como dicen, las historias se repiten. En el caso de mi mamá, voló hasta los 5 meses de embarazo. No se había dado cuenta que yo venía. Y pues estuvimos en Vallarta, en Chicago, en Nueva York, así como le tocó ahora a mi hija, que ella también estuvo volando hasta el 6º mes. Aunque en este caso yo supe antes, me dieron oportunidad de estar volando hasta el 6º mes. Hasta en el caso de que nos dio gripa y pues ya nos bajaron ahora sí de vuelo y empezó mi incapacidad. La conocí en esas épocas. Usted estaba embarazada. Correcto. Bueno, la acababan de bajar de vuelo porque ya por embarazo no le estaban dejando. Sí, ya por embarazo ya estaba por cumplir prácticamente las semanas autorizadas, que vendrían siendo 6 semanas y media ya por parte de las autoridades. Entonces volé hasta el 6º mes y pues la verdad muy contenta las dos. Un embarazo maravilloso también. Muy bien. Entonces, bueno, regresando un poquito al tema de la familia. Usted viene de una familia que estaba en la aviación, en el caso de su madre. ¿Hasta los qué edad usted tenía? ¿13 años? Hasta los 10 años. 10 años. Y de ahí, pues yo quiero pensar que cuando era usted niña, en esos tiempos era muy difícil, muy distinta a la aviación, ¿no? Se permitían mucho salir de viaje porque había muchas facilidades, muchas prestaciones. Era otra época muy bella porque era la época de oro en México. Era lo que llamaban la época dorada, exactamente. ¿Cómo era esa época, capitana? Pues le regalaban muchos viajes, como usted lo comenta, a mi mamá. Tenían nombres diferentes para cada uno de los diferentes pases que le daban. Y pues bueno, si era Ixtapa, Acapulco, cuando se podía. Así es. Entonces me tocó también muy buenas comidas, muy buenos descuentos. Uy, que eso era muy distinto. Antes sí había comida. Antes sí había descuentos de verdad. Antes sí había... ¡Qué belleza! Hoy en día la aviación ya ha cambiado mucho a lo que es esa época. ¿No crean que los 80s? Si no estoy mal. 70s, mi mamá empezó a volar del 74 al 88 aproximadamente. No, sí le tocó la época dorada. Así es. Y de ambas líneas aéreas en México, que eran las más grandes. Así es, correcto. Ok, ¿cómo era Claudia en esa época? O sea, porque pues al ser de la familia de la aviación, todos los que somos hijos de alguien en la aviación somos muy distintos. Somos muy distintos, sí tenemos diferentes maneras de pensar. Llegamos a pensar de una forma un poco más abierta, a lo mejor hasta un poco más europea. O sea, no tan... O más americanizada, pero no a lo mejor como la típica familia en donde dices, mamá está en casa, papá es el que sale a trabajar. Y pues en este caso yo me acostumbré a que mi mamá no estuviera, mi papá, por lo que habíamos comentado, tampoco estaba en la casa. Y en este caso, pues mis abuelitos eran quienes me cuidaban hasta los 10 años, que ya fue cuando mi mamá se tuvo que retirar. ¿Se retira y qué se dedica a su señora madre después?
Afortunadamente somos de las personas que nos gusta estudiar mucho. También se retira de su primer carrera, que era como educadora English teacher. Okay. Y está como 10 o 13 años más después de que termina la parte de la aviación. Y que es precisamente cuando yo ya entro a la adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya en su adolescencia ya su madre ya estaba mucho más presente. Así es, ya todo el tiempo. Y qué bueno, porque en esa etapa es muy cambiante. Pues empiezas a ver cambios de humor, cambios en muchos tipos, la escuela, etcétera. Y pues ya estuvo su madre con usted. Así es. De hecho, en el momento en que más se requiere para un niño, estuvo presente mi mamá. Qué buena onda. ¿Cómo fue entonces la etapa de Claudia? En ese momento todavía no capitana, dentro de la secundaria y la prepa. ¿Qué pasaba por ella? ¿Usted quería estar en el medio de la aviación o qué? ¿Cuáles eran sus deseos? Pues curiosamente, yo creo que podemos encontrar de los dos lados, tanto la persona que dice desde chiquito quiero ser piloto, quiero ser sobrecargo, como en aquel entonces más bien por celos, cuando a mí me llevaba al aeropuerto, porque también había la posibilidad. Yo volé en cabina muchísimas ocasiones, afortunadamente, cuando se podía, ahora ya no se puede, cosa que me gustaría, por ejemplo, que viviera mi hija. Es una experiencia increíble. Claro. Entonces, todos esos vuelos que mi mamá le regalaron para mí, yo siempre me fui en cabina. Entonces, desde chica yo estaba acostumbrada a tratar con los capitanes, a ver la máquina operar. A lo mejor no les entendía. Yo, sí, perfecto. Aunque no era algo claro para mí. 5, 8. Repito, me dejaba la aviación cuando yo tenía 10 años. Pero curiosamente, también eran una parte de celos. Entonces, cada vez que me decía mi mamá, ya me voy de vuelo. No, mamá. Entonces era un sentimiento que decía, no, yo no voy a ser piloto o voy a ser sobrecargo, en este caso que mi mamá era sobrecargo. Yo no voy a ser sobrecargo porque nunca voy a estar. Le comento, es mi 4ª carrera. No digo la edad porque somos como las buenas mujeres, no decimos las edades. Adelante, claro. Pero en el caminito me fue llevando precisamente a la aviación. Cuando cumplo los 18 años, ahí. Yo termino la secundaria a los 15. Yo no puedo continuar con una carrera profesional porque no había los suficientes medios económicos en aquel momento para que yo pudiera continuar. Entonces estudio la carrera técnica como secretaria bilingüe. Empiezo a trabajar y me dice mi mamá, bueno, pues si ya sea o maestra o secretaria o sobrecargo, ¿no? Y así como que dices, caray, pero en aquel entonces también el gremio era más cerrado. Sí, no podías utilizar lentes, no podías ser gordita, o sea, deberías de ser determinada talla. Mi mamá pesaba creo que 40 y tantos kilos y medía unos 74, unos 70. Era... Sí, tienes que ser como un modelo, por eso. Exactamente. Y de hecho, mi mamá era modelo. Llegó a modelar también para la cerveza Modelo y demás. O sea, eran modelos en aquel entonces y que hablaran idiomas, etcétera. Muy distinto a lo que es actualmente, muy distinto. Desafortunadamente, sí. Entonces, era una preparación diferente. Entonces, tanto estaba preparada con diferentes idiomas, como también estaba la parte del... Perdón, me cortó. Ok. También como la parte del físico. Entonces se cuidaba mucho el físico, era muy delgadita y pues obviamente no coincidía en ese momento con mi perfil. Toda mi vida he utilizado lentes y pues la verdad me gusta también el buen comer, ¿por qué no decirlo? Entonces no cumplía con el perfil y sinceramente para estar en un medio en el que pudiera ser criticada, dije no, cambio el modelo.